Bienvenidos a La Máquina de Leer en su nuevo episodio. Hoy trataremos un tema que no pareciera tanto de lectura, de literatura, pero sí lo es, porque está muy relacionado. ¿Cómo empiezo? A ver, ¿se acuerdan de esa rutina de los comediantes uruguayos, los Jaujarana, en que entraba un señor bajito, pelado, a una farmacia, y pedía cualquier cosa? Es decir, deme un pisco sour, por favor, me lo voy a servir aquí en la barra, no se preocupe, no necesito mesa. Y algo para picar, por favor. U otra, deme un par de zapatillas Nike, blancas, en lo posible, si no, celeste todavía me funciona. Y otro, tiene extintores, deme por favor dos para tener en casa. Y los dependientes le decían, trataban de explicarle, si, mire esto, aquí hay remedios, hay grajeas, hay jarabes, esto es una farmacia. Y el señor insistía, por favor, yo no le pregunté lo que era, yo quiero un pisco sour y me lo voy a servir aquí, en la barra. Esa era la rutina de la farmacia de Don Cristóbal. Ocurre que en las librerías permanentemente hay situaciones similares por una cuestión, primero, en primer lugar, del nombre. En Chile, la librería es el lugar donde se venden libros, pero por una cuestión de tradición, también la librería, o sea, otro tipo de tienda librería, es el lugar donde se venden en realidad artículos de escritorio, reglas, corcheteras, tintas, cuadernos, lápices. Entonces, es muy común en una librería que entre una persona y diga, ¿tiene una resma de papel tamaño carta, por favor? No, señor, esto es una librería. Y aquí vendemos libros. Bueno, pero los libros están impresos en papel. Sí. ¿Y entonces no vende papel? No, no vendemos papel. Esto es muy común. Y lo otro, corriendo, sobre todo en las librerías del centro, con mayor razón cercanas a una notaría. Por favor, necesito una fotocopia de mi carnet por ambos lados. ¿Cuánto cuesta? Señor, esto es una librería. Aquí nos sacamos fotocopias. Pero afuera dice librería. Claro, si esto es una librería. ¿Y nos sacan fotocopias? No, nos sacamos fotocopias. ¿Y no tiene? No, no tenemos. Qué común es. Siempre yo me imaginaba entrar a una librería y decirme, deme por favor un par de costillas de ternera y una copita de vino tinto, por favor, una ensalada también. Y me quedan mirando. En las librerías ocurre de todo, aparte de ese cambio de nombre, que es propio de la tradición chilena y que olvida que aquellos lugares en que se venden estos elementos, tintas, acuarelas, témperas, etcétera, se llamaría en realidad artículos de escritorio. Hubo otro nombre más antiguo todavía en nuestra tradición que proviene del persa, que es el bazar. El bazar, sobre todo de los barrios, el bazar de la esquina, que tenía de un cuanto hay, incluso medias de seda urgentes para la señorita. Eh, Vendían lanas, palillos, en fin, lo que fuera. El bazar antiguo, el bazar de los persas. Pero no, no es el caso. En las librerías entra una persona y dice, disculpe, ¿tiene algún libro antiguo? Sí, tenemos algunos antiguos, señor, pero no tan antiguos. ¿Y los antiguos son más baratos? No, no son más baratos, a veces al contrario. Pero es que deberían ser más baratos porque si son antiguos son viejos. Así como los autos, que los autos viejos, ya usados, son más baratos. Ese es el predicamento de una librería. Hay un sinnúmero de anécdotas de lo que ocurre en las librerías que están inscritos acá, en este libro, que es un libro precioso, sabroso, lleno de cuestiones divertidas, como por ejemplo una persona que dice, por favor, necesito el último Harry Potter para mi hija. ¿Usted lo leyó? Sí, señora, lo leí. Ya, ¿y me lo puede contar? No, es que no corresponde. Y entonces, ¿cómo voy a saber de qué se trata si se lo puedo comprar o no a mi hija? Hay uno parecido, el de los flojos, el de los estudiantes que quieren pasar las asignaturas sin leer. Por ejemplo, señor, ¿usted leyó Madame Bovary? Sí, es uno de mis libros favoritos, dice el librero. ¿Y me puede contar de qué se trata?
No, en realidad no podría. ¿Me puede hacer un resumen de 10, 12 líneas para entender la idea? Mire, a ver, este libro, esta edición de acá de Madame Bovary, trae en la contraportada, como todos los libros, un resumen. Eso le puede servir. A ver, déjeme verlo. El muchacho lo mira y dice, no, pero es que está muy largo. ¿No tendrá un resumen de este resumen? Son cosas que se oyen en las librerías. Hay una también, la librería moderna se emparenta con la librería que se llama de viejo, es decir, la librería de textos usados de segunda y tercera mano, en que se encuentran libros de poco valor y de vez en cuando, muy de vez en cuando, un volumen que vale mucho, un volumen valioso. Entonces entra un señor y dice a una de estas librerías antiguas, disculpe, ¿tiene peces tropicales de estos naranjos con la cola larga, así como una bufanda? No, señor, esto es una librería. No, es que yo afuera vi que decía acuarios. No, señor, afuera dice anticuarios. Una y otra vez en la librería ocurren estas cosas. Si uno pone oreja, como me ha ocurrido a mí, que he estado a veces mirando libros por horas en la librería, a veces jugando, a veces incluso, como era antes, leyendo de a poco un libro. Qué placer más grande, sobre todo en esas librerías amables con uno, en que uno entra y dicen buenas tardes y te dejan ahí. Y uno se puede sentar incluso y empezar a leer, exageremos un poco, Ulises de James Joyce, ¿no? Me leo 10 páginas un día, 10 páginas al día siguiente y probablemente podré leerlo completo y leerlo así para que no se note que el libro lo abrí. Hay otras innumerables cantidades eh, de anécdotas. Por ejemplo, la siguiente. Los escritores que van a ver qué hay en una librería, los escritores medianamente conocidos o los escritores poco conocidos, adivinen a qué van. Van a saber y a investigar dónde están sus libros. Y al principio yo lo he visto, o me han contado que se hacen los lesos, empiezan a mirar la estantería, ven que su último libro no está, y lo ven para allá, y descubren que no está en las estanterías del principio, sino que está allá al final, como escondido. Así. Primero que nada, así, donde son poco visibles, solamente mostrando el logo. Lo primero que hace un escritor, cuando ve su libro así, lo toma y lo pone así, para llamar la atención. Y incluso se molesta, ¿por qué está tan atrás el libro? ¿Por qué no debería estar adelante? En la ruma de los grandes bestsellers, por ejemplo, una ruma de Isabel Allende. ¿Mm? ¿Y por qué no está el mío ahí? Bueno, porque no vende, o porque no se vende. Típico del escritor, conocido o menos, es que va y pregunta por su libro, pasándose, tratando de pasar inadvertido. Dice, buenas tardes, ¿tiene los libros de este escritor que se llama Juan Perico de los Palotes? A ver, un momento, señor. Sí, nos queda uno. Ya, ¿y por qué no está acá adelante? No, es que por catálogo le corresponde la estantería de atrás al final, en la editorial en que fue publicado. Ah, es que debería estar adelante. No, pero está atrás, pero es que debería estar adelante. El escritor poco conocido, o el escritor en ciernes, o el que está abriéndose camino, siempre anda buscando, más que libros para leer en la librería, anda buscando sus propios libros, porque está siempre insatisfecho. Siempre creen que la editorial en realidad no se ha esforzado para nada con sus libros, no gasta un peso, no hay un afiche de su libro, de su novelita que le publicaron en pequeñito, no existe, no está él en ninguna parte. Todo esto constituye un mundo, el de las librerías, que es bellísimo en sí mismo. Por cierto, un lugar donde hay libros es un lugar hermoso, sin duda, pero ocurren estas cosas de gente que entra, que no sabe de qué se trata el asunto, que no sabe que hay que abrir los libros y leerlos, y que ese es el secreto. Hay otra anécdota que cuenta este autor en el libro. ¿No me van a creer ustedes que hay gente que compra libros por metro cuadrado?
Así, de esta manera. Buenas tardes. ¿Vende libros por metro cuadrado? No, señor, acá vendemos, obviamente, libros por nombre o por colecciones, o incluso tenemos enciclopedias. No, es que yo quiero libros por metro cuadrado, pero ¿para qué quiere libros por metro cuadrado? ¿No los va a leer así? Es que yo no leo libros. Lo que ocurre es que yo trabajo en la filmación de una película y tengo que encargarme del escenario y hay una escena en que se requiere que allá atrás, al fondo, se vean hartos libros. Por eso le estoy preguntando si venden libros por metro cuadrado. ¿Venden libros por metro cuadrado? Esa es una, hay un montón. Es cosa de anotarlas, es cuestión de quedarse un rato ahí en la librería esperando que algo ocurra, tomar apuntes y adivinen. La gracia de la literatura es que eso también es una forma literaria. El anecdotario, sobre todo de las personas que son ajenas a los libros y que entran a veces a una librería por error, porque en realidad andaban buscando, no sé, una farmacia como la de Don Cristóbal o un cabaret, no sé, o una botillería. Bueno, que hay alguna relación ahí, por cierto. Pero entrar a la librería y no saber que ahí se venden libros y que uno tiene que saber encontrarlos, que uno tiene que a veces recoger recomendaciones de los libreros o de los dependientes, que por lo general es gente muy joven. Bueno, hay personas que no lo entienden. Y por eso es que van y preguntan y dicen, ¿tienen libros por metro cuadrado? ¿O tienen libros que ya ha leído? ¿O tienen libros antiguos que puedan ser más baratos? ¿O tiene peces de colores? Esas son las librerías. Esta es La Máquina de Leer, episodio nuevo. Nos veremos pronto, hablaremos de libros y de su mundo. Porque, por ejemplo, no hemos conversado todavía de toda una teoría física, matemática, relativa a las bibliotecas, a las bibliotecas, a las bibliotecas. Nos vemos.